Estoy tan feliz de estar aquí en esta mañana. Bienvenidas las personas que nos están visitando. Realmente queremos hacerles sentir en familia y que todo lo que aquí hacemos tiene que ver con el Señor, no tiene que ver con nosotros. Aunque acabamos de hacer estas bromas, en realidad aquí nosotros no somos los protagonistas, el único protagonista es el Señor, es Jesús. Como hemos venido cantando, es a Él toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. Es por su amor que estamos aquí, es por su amor que disfrutamos esta vida que Él nos regala. Aún Él nos permite disfrutar de un matrimonio, de una familia, de hijos, de una familia espiritual. Así que realmente estamos agradecidos al Señor por este tiempo que Él nos permite compartir. Y los que son de la casa, pues una alegría el verlos con ese compromiso, con ese entusiasmo, con esa pasión. Así que bueno, estamos listos para juntos aprender y ver qué es lo que Dios está enseñándonos, porque no es que es solamente hoy que Él viene a enseñarnos algo, sino que Él viene enseñándonos, Él siempre nos está enseñando. Él como buen padre quiere traer instrucción a nuestra vida, como dice la palabra. El padre al hijo que ama lo instruye, lo educa, le enseña, y nosotros vivimos eso no solamente los domingos, sino todos los días en nuestra vida. Él siempre está enseñándonos, guiándonos por causa de su amor. Y los que ya vienen durante algunos domingos seguidos saben que no es que vengo a traer algo diferente, sino que se viene haciendo una construcción. Venimos hablando acerca de un tema y cada domingo vamos dándole una vuelta diferente, mirándolo de un ángulo diferente, aportamos otros versículos y entonces vamos viendo el cuadro grande acerca de esa temática, acerca de esa verdad expuesta en la palabra. Todo lo que compartimos está en la palabra del Señor, no vienen a ser ideas nuestras propias, sino que siempre lo que queremos compartirles es acerca de lo que es el consejo del Señor. De hecho, estamos viendo que realmente hay un trabajo por parte de ustedes, las familias que vienen ya semana tras semana, porque nos vienen y nos cuentan cosas que están sucediendo en sus matrimonios, en sus hogares, en sus vidas, y vemos que realmente se están tomando en serio el consejo de Dios, la palabra que se viene enseñando, y esto es maravilloso, porque realmente para Dios honrarlo a Él es honrar su palabra. Así que si Él ve que estamos honrando su palabra, Él sabe que lo estamos honrando a Él. ¿Y sabe qué dice Dios? Que Él va a honrar a aquellos que le honran. Así que sabemos que lo que se está produciendo en las casas es solamente el tallo de lo que Dios está produciendo. Por eso tenga la expectativa de que hay mucho más, que esa palabra que usted está permitiendo que entre en su corazón va a terminar de hacer su trabajo y va a dar un fruto. Como ya justo hoy día de Cena del Señor, ya se nos explicaba la importancia de la cruz, qué ocurrió en la cruz, el antes y el después de la cruz. Y usted sabe que gracias a la cruz y al sacrificio de Jesús, los seres humanos, hombres y mujeres, podemos experimentar la reconciliación con Dios. Había una relación que por causa del pecado se había roto y era necesario ese sacrificio de la cruz, porque como se nos enseñó, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que estamos viviendo días, los que ya hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, estamos viviendo días donde experimentamos esa reconciliación. Escuchamos en las semanas anteriores, tanto por la pastora Raquel, el pastor Andrés, mi esposo, diferentes aspectos de la verdad que estamos queriendo construir, que tiene que ver con agendar nuestros pensamientos y el cuidado de nuestro ser integral, pero que pasa mucho por el cuidado de nuestra mente, de nuestros pensamientos, cómo administramos esa área de nuestra vida. Pero entendíamos que en realidad todo comienza con un nuevo nacimiento. Lo que venimos hablando, esa experiencia de ser reconciliados con Dios,
cuando tenemos fe en Jesús, en su sacrificio, en el perdón de pecados, se produce un nuevo nacimiento en nuestro interior, al mismo tiempo que estamos experimentando la justificación, la regeneración, la santificación. Y todo esto sin que nosotros hayamos hecho nada. Todo es por gracia, todo es algo que el Señor hizo porque quiso hacerlo y Él trae ese regalo a nuestras vidas. Solo necesitamos fe, porque es por gracia, por medio de la fe. Entonces recibimos por fe ese regalo que nos es entregado. Así que hoy vamos a seguir construyendo en esta dirección y quiero comenzar para aprovechar bien el tiempo, porque soy un poco de extenderme, voy a tratar de, como no veo de lejos, el tiempo allá no me afecta. Entonces voy a tratar, pero sí, voy a tratar de mirar el tiempo aquí en el ordenador y a tratar de, ¿verdad?, mantenerme en los parámetros. Pero quiero comenzar diciendo esto, que quizás puede parecer duro para alguna de las personas que estén aquí, puede chocar a su mente, pero quiero intentar explicarlo correctamente. Usted sabe que en el mundo que vivimos realmente hay solamente dos sustancias, o dos naturalezas, o dos realidades. Si habláramos de sustancias gobernantes, diríamos que hay solo dos, la verdad y la mentira. Hay solo dos sustancias gobernantes, la verdad y la mentira. La verdad sale de Dios, no hay otra fuente de verdad que Dios. La verdad sale de Dios, es su voz, su consejo, sus mandatos, su sabiduría, sus pensamientos, sus caminos, su amor. Eso es la sustancia de verdad. Todo aquello que procede de Dios es la verdad. ¿Y qué ocurre con esta otra sustancia? Pues la sustancia de la mentira, que la vemos desde el principio, desde el origen. Cuando ya en el jardín del Edén, todo lo que el hombre estaba viviendo era bajo el gobierno de la verdad. Hasta que vino el mentiroso, ¿verdad?, con una tentación que tenía una mentira disfrazada de verdad, que por ser creída hizo al hombre entrar en desobediencia. Y eso hizo que entrara el pecado en la vida del ser humano. Esa mentira tiene un padre, que Jesús le llamó el padre de mentira, ¿verdad?, que es el diablo. Él también tiene sus consejos, él también tiene su sabiduría, él tiene sus caminos, él también tiene sus conceptos. Entonces, usted me puede decir, no sé qué anda pasando por su cabeza ahora, y usted me puede decir, pero esto no es así, porque en realidad hay muchas ideologías, hay muchas filosofías, hay muchas corrientes de pensamiento, sea en la política, en la economía, en la cultura, en la educación. Sí, pero. Yo le digo ahora, pero. En realidad las cartas apostólicas nos enseñan que es siempre una fuerza la que está detrás de esas muchas y diversas ideologías o filosofías. Entonces al final puede tener muchas caras, la mentira puede tener muchas caras, pero hay un solo padre de mentira. Entonces es importante esto, porque las cartas apostólicas nos hablan mucho también, que el diablo mantiene el entendimiento de las personas entenebrecido y en confusión, para que hagan lo que él quiere. ¿Para qué? ¿Qué es lo que él quiere? Mantener cada hombre y cada mujer, cada familia separados de Dios, separados de la identidad que Dios les da, separados del propósito para el que Dios los trae a este mundo, separados de los caminos que el Señor nos propone. Y esta es la meta del engaño, mantenernos alejados del Señor, de su propósito, de su amor, de su provisión, de su plenitud. Entonces, aunque parecería que hay muchos y diferentes pensamientos o ideologías, en realidad detrás está la misma sustancia. Y las personas piensan que son libres para pensar lo que quieren y hacer lo que quieren. ¿Y saben qué? Esa es la primera mentira que creyeron. Las personas no son libres para hacer lo que quieren. O están gobernadas por la sustancia de la mentira
o están esclavizadas a una naturaleza pecaminosa, o conocieron la verdad y son verdaderamente libres cuando conocieron esa verdad. Entonces, bueno, llega la luz verdadera, que es la que alumbra nuestros corazones. Jesús dijo, yo soy la luz. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, es en Él que realmente el ser humano logra salir, ¿verdad?, del gobierno de un engaño, de la mentira, para comenzar a vivir en el gobierno de la verdad. ¿Y a cuántos les gusta vivir engañados? A ninguno nos gusta vivir engañados. Pero muchas veces estamos viviendo en diferentes áreas de nuestra vida, todavía bajo conceptos engañosos, pensamientos engañosos, ideologías, filosofías engañosas, porque no estamos permitiendo que en esas áreas la verdad de Dios tome el gobierno. Entonces estamos aquí como familia trabajando en agendar nuestros pensamientos, porque anhelamos ser personas gobernadas por una sola sustancia, y esa sustancia es la verdad, que es Jesús mismo. Jesús dijo en 1 de Juan 3:8, bueno, Juan dijo en 1 de Juan 3:8 que el Hijo vino para deshacer las obras del diablo. O sea, Jesús es la verdad, y Él vino ¿para qué? Para deshacer toda obra de engaño y de mentira que haya en nuestras vidas. Así que su luz, su vida, su verdad quieren transformar todo en nosotros. Primero nos da una nueva naturaleza y entonces ya no somos gobernados por el pecado y el Señor empieza a hacer todo un cambio desde adentro hacia afuera. Y los apóstoles hablaban a la iglesia mucho acerca de estos temas. De hecho, la mayor parte de las cartas apostólicas tienen como tema central, dicho de una manera o dicho de otra, tiene todo el tiempo que ver con esto. Se trata que hemos nacido de nuevo y ahora tenemos que crecer espiritualmente, crecer para que esa vida que hemos recibido comience a gobernar todo en nosotros. Se trata de que se produzca un gobierno del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Por eso en las cartas apostólicas, que le animo a que si usted no tomó tiempo hasta ahora en leer la palabra, le animo a que pueda empezar a tomar este desafío, que tome su Biblia cada día en su hogar y comience a leer la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que es viva y es eficaz. Y va a comenzar a hablar a su corazón. Puede comenzar por alguno de los evangelios, por alguna de las cartas apostólicas. Pues en las cartas apostólicas hay términos como los siguientes: despójense de lo incorrecto, vístanse de la nueva naturaleza, quiten de vosotros todo aquello que tiene que ver con lo malo, renueven vuestra mente. ¿Cómo filtramos nuestros pensamientos? Crecer en comprensión de la voluntad de Dios. Dejar ciertas actitudes y tomar unas actitudes nuevas. Ser alumbrados en el entendimiento. Y nos hablan de la sabiduría e inteligencia espiritual. Estos como algunos ejemplos de los términos en los que nos enseñan los apóstoles, y todo tiene que ver con lo que venimos edificando. De qué manera nuestro entendimiento va siendo renovado para que nuestra vida sea transformada. Porque creo que todos aquí anhelamos que se produzca cada día una transformación de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos, a dónde Dios quiere llevarnos, como hombres, como mujeres, pero como hombres y mujeres que estamos pisando la tierra. No estamos hablando de una trascendencia mística, estamos hablando de ser la esposa que Dios quiere, de ser el esposo que Dios quiere, de ser los padres que Dios quiere, los hijos, los hermanos que Dios quiere, el profesional que Dios quiere, el amigo que Dios quiere, el servidor de una casa espiritual que Dios quiere, expresando siempre lo que Él desea expresar a través de nosotros. Entonces de eso se trata, esa transformación. Como venimos hablando de los pensamientos, es un tema muy interesante, pero a la vez muy complejo. El tema de cómo funciona, ¿verdad?, nuestro cerebro. Una cosa es nuestro cerebro, que es el órgano fisiológico, el órgano físico, ¿verdad? Y otra cosa es nuestra mente, que tiene que ver con el ser interno, el ser espiritual. Pero claro, es que somos un ser integral.
y en realidad funcionan como uno. Pero claro, yo puedo aquí pasar un buen rato explicándole cómo se producen los pensamientos, los sentimientos a través de esa comunicación de una neurona con otra, ¿no? y los neurotransmisores y todo ese tipo de cosas que está muy interesante, que eso también nos puede dar un nivel de luz en cómo funcionamos internamente, pero no es donde yo quiero pasar hoy mi tiempo, aunque es un tema que me gusta mucho, sino es más bien ir al consejo de Dios, porque Dios sabe cómo nos diseñó, Él sabe cómo nos creó, y a veces no necesitamos saber tanto, y no digo que no es bueno crecer en conocimiento, pero a veces en el caminar ya vamos profundizando ciertos temas, pero la palabra ya es clara y nos da el consejo de cómo cuidar nuestro ser integral y cómo necesitamos también cuidar esta parte de la mente, de los pensamientos, porque de ahí se deriva la mayor parte de cosas que suceden en nuestra vida. Suceden primero en el pensamiento y de ahí se producen palabras y acciones, decisiones, comportamientos, actitudes. Entonces, después de nacer de nuevo, lo que tenemos que aprender a trabajar es en la renovación de nuestra manera de pensar. Y como ya venimos escuchando, la palabra dice que en la nueva naturaleza nos fue entregada la mente de Cristo. O sea, imagínense, claro, esto es difícil de explicar, difícil de entender, porque son asuntos espirituales, pero vamos a ir viendo hoy un poquito más otro lado de la montaña para poder salir de aquí con más ganas de seguir trabajando en esto. Quiero comenzar, voy a leer, antes de comenzar a un texto más extenso. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y este texto nos sirve para poder entender que en realidad todos los que estamos aquí tenemos un entendimiento acerca de las cosas. Todo se procesa a través de nuestra mente, nuestros pensamientos, ahí está la mentalidad, la comprensión, el juicio, la percepción, el entendimiento, qué tipo de sabiduría usamos y en base a qué tomamos decisiones, ¿verdad? Hay toda una administración en base a nuestros pensamientos, que a veces son para bien, para avanzar y a veces nos dejan estancados, ¿no? Repitiendo ciclos, repitiendo ciclos, repitiendo ciclos. Entonces, este versículo lo que nos está diciendo es que en un momento dado uno es niño y por tanto piensa como niño, habla como niño, juzga como niño, ¿verdad? Y los que lo vemos todo el tiempo, los que hemos tenido niños o los que cuando tenemos niños cerca, vemos cómo son las conversaciones de los niños. A veces nos hacen reír porque sus deducciones, ¿no? O las percepciones que ellos tienen del mundo, uno como adulto sabe que en realidad no es así. Entonces uno sabe que es el mundo desde la mente de un niño, ¿no? Entonces para ellos de repente es muy grave el haber perdido un juguete. Y uno sabe que un juguete es un juguete, ¿no? Pero para ellos es algo que los sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque es un asunto visto en la mente de un niño. Cuando uno va creciendo, ¿verdad? Uno llega a la edad adulta y uno maneja todos los asuntos de otra manera. Tú piensas de otra manera, hablas de otra manera, juzgas de otra manera. ¿Sí o no? Bueno, esto es lo que dice el apóstol Pablo también con respecto a las cosas espirituales. En un momento dado, somos niños espirituales y por eso a veces nos ofendemos rápidamente, tenemos ciertos comportamientos, actitudes, pero bueno, porque estamos en un proceso de crecimiento y pensamos, hablamos y juzgamos como niños. Pero, dice Pablo, cuando yo crezco y maduro, dejo atrás lo que es de niño. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos con la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar un pensamiento, un juicio y un vocabulario de niños para comenzar a hacerlo desde la madurez. Porque Dios siempre nos llama a crecer, a madurar, a no quedarnos estancados, porque es ahí donde comenzamos a repetir ciclos, repetir ciclos, repetir ciclos.
Entonces, Jesús enseñó en los evangelios que ¿cuál era el primer mandamiento? Jesús lo recordaba, pero en realidad esto está desde los primeros libros de la Biblia. Eso es el mandato que el Señor deja a su pueblo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, justo lo hablaba con mi esposo. Es interesante porque Jesús, en el contexto en el que él está viviendo, él toma este texto del Antiguo Testamento que decía, estrictamente decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, Jesús, él hace una extensión de este versículo y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es una extensión, una ampliación que le da más sentido, especialmente en el momento en el que Jesús está vivo, que es bajo el Imperio Romano, pero es una cultura básicamente griega, donde el pensamiento, la mente, ¿no?, había sido puesta ya en relevancia y se daba mucha importancia. Ya se estaba investigando realmente de dónde viene la conciencia, qué es la conciencia, qué son los pensamientos, qué somos los seres humanos. Y Jesús dice, necesitamos amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, que es esa parte más interna del ser humano, con esa parte del alma que tiene que ver también con identidad, con conciencia, pero también con la mente, y la pone ahí específicamente, la hace como un apartado especial, aparte. Hay que amar a Dios con toda nuestra mente. Tenemos que darle también a Dios su lugar de gobierno en nuestra mente, y esto no nos puede pasar por alto, porque hasta Jesús lo puso en relevancia. Y después vemos en las cartas apostólicas, como ya dije, que hay todo el tiempo una demanda acerca de esto. Entonces, antes de ir al texto que quiero ir, que va a estar en Romanos, vamos a ir al texto que se ha estado usando estas últimas semanas, que es 1 Corintios 2:16. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos a ver, dígalo conmigo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Es lo que hemos estado escuchando estas últimas semanas. ¿De qué se trata esto de agendar nuestros pensamientos? Pues tiene mucho que ver con lo que la palabra nos enseña, que tiene que ver con renovar la mente, pero tiene mucho que ver con esta verdad que está expresada en esta carta. Y yo quería volver aquí para también darle un poco de contexto, y yo me quiero aprovechar de versículos que están en este contexto para ampliar el entendimiento acerca de esto. Esta carta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, una ciudad llamada Corinto, por eso es la carta a los Corintios, ¿no? Entonces, esta es una iglesia que está en una zona que ya la mayor parte de creyentes de esa congregación ya no eran judíos, como en la primera iglesia que estaba en Jerusalén, sino mayoritariamente eran creyentes ya de origen griego. Y como ya les conté, en esa cultura pues había todo un movimiento de corrientes de pensamientos, filosofías, y ese grupo de creyentes viene de ahí, tiene ese trasfondo, donde ellos hablaban mucho de la sabiduría, ¿no? Y buscaban mucho esa sabiduría. Y si alguien encontraba una sabiduría oculta, se sentía dentro de un grupo privilegiado, ¿no? Obviamente, entre comillas, sabiduría, ¿verdad? Entonces, a este tipo de creyentes es que el apóstol Pablo les envía esta carta, y él dice que él les envía esta carta porque escuchó que estaban teniendo diferentes problemáticas. De hecho, si usted lee esta carta de 1 Corintios, ve que es con una corrección detrás de otra, con mucho amor, pero es una corrección detrás de otra, porque no estaban teniendo dentro de la vida congregacional el orden que como iglesia deberían tener. No estaban
amándose como deben amarse, no estaban haciendo la cena del Señor como debían hacerla, estaban permitiendo personas con relaciones ilícitas como lo habían normalizado dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, había diferentes asuntos que tenía que el apóstol Pablo venir a traer el orden de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, el mandato de Dios. Pero como ellos eran personas que todo tenía que ver con sabiduría, pues el apóstol Pablo les entra por ahí y les dice: a ver, amados hermanos, ustedes saben que Dios tiene una sabiduría que es por encima de la sabiduría humana. Así que necesitamos dejar de actuar en la sabiduría humana para comenzar a entrar a la sabiduría que Dios propone. Así es como empieza el apóstol Pablo esta carta. De hecho, les dice, es que la sabiduría de Dios, además, va a parecer locura a la mente natural. Dice, por eso la cruz le parece ridícula a la mente de una persona natural. Y la cruz es el centro de nuestro mensaje, pero es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría que Dios quiso utilizar para traer salvación a nuestras vidas. Entonces, en este contexto es que el apóstol Pablo le empieza a hablar a los corintios acerca de que hay una sabiduría superior, que es la que viene de Dios. Y a esa sabiduría a la que necesitamos aspirar para caminar en ella. Y deshacernos de esa sabiduría natural que no nos va a llevar a ningún lugar bueno. En el capítulo 2, versículo 10 al 12 dice, pero nosotros, hablando del mensaje de la cruz, de la sabiduría de Dios, y cómo Dios había decidido desarrollar su propósito, dice, fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Dios reveló su sabiduría por medio de su Espíritu. Dice, porque su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¡Wow! Su Espíritu investiga el corazón de Dios a fondo y nos muestra a nosotros esos secretos. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu de esa persona. ¿Usted podría saber qué estoy pensando yo ahora? No, nadie puede conocer los pensamientos que están dentro de esa persona excepto la persona misma, a menos que esa persona exprese aquello que está pensando. Pero el Espíritu de Dios tiene acceso al corazón de Dios. Dice, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este texto? Quiero que me siga, porque esto es solo el comienzo. Es solo por el Espíritu Santo que podemos tener acceso a esa mente de Cristo que ya está en nosotros. O sea, esos versículos que acabamos de leer son los versículos anteriores al versículo que nos está diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Me sigue hasta aquí? No me quiero liar. ¿Me siguen todos? ¿Los del fondo también? ¿Los del medio? ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¿Me dijeron así? ¿Más o menos? ¿O sí? ¿O sí? ¿O no? Es decir, olviden todo lo que dije hasta ahora, ¿no? No lo olviden, pero voy a decirlo así. Este texto, en realidad lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos da acceso a la sabiduría verdadera, la sabiduría de Dios. Y en este contexto es que dice, no olvidemos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo? Gracias al Espíritu Santo. No podemos olvidar al Espíritu Santo. Nosotros hace años estábamos en una escuela bíblica que hicimos y era una escuela bíblica que nos impactó. O sea, nos impactó en todo lo que allí escuchamos, aprendimos, cambió en muchos aspectos nuestro entendimiento, trajo mucha luz a nuestras vidas. Nos impactó internamente en nuestro espíritu y ellos siempre hablaban de que la iglesia necesita un equilibrio entre la palabra y el espíritu.
Eso era una seña de identidad de esta escuela, un equilibrio entre la palabra y el espíritu, porque muchas veces la iglesia se va para un lado del lugar, ¿no? Se va para la palabra, enseñanza, y está buenísimo, somos una casa que amamos la enseñanza, pero nos olvidamos del Espíritu, dejamos de contar con la ayuda del Espíritu Santo, y en realidad es el Espíritu Santo el que va a traernos el alumbramiento de la palabra, pero nosotros pensamos que es el estudio, y pensamos que con nuestra propia mente vamos a lograr la profundidad de la palabra, pero después está el otro lado, está el que solo el Espíritu, ¿no? Y la palabra no es tan importante, solo el mover del Espíritu y que el Espíritu haga lo que quiera y darle libertad al Espíritu. Y ahí, si es un Espíritu, sin la palabra, yo ya les digo que el Espíritu Santo no es. Porque ¿saben qué? El Espíritu Santo te va a llevar siempre a la palabra y la palabra te va a llevar al Espíritu Santo. Entonces, una iglesia equilibrada siempre va a tener en consideración la palabra y el Espíritu y la palabra. Y no se va a salir ni para un lado, ni se va a salir para el otro. Así que como iglesia, nosotros necesitamos mantenernos ahí. Entonces, Jesús, antes de irse, esto está en Juan 13, 14, 15 y 16. No voy a leer, bueno, no sé si voy a leer algún versículo, pero en esos capítulos está, porque se lo quiero contar de esta manera. Jesús sabía que se iba, y muchos de ustedes saben esto, pero por si alguien no lo sabe, Jesús sabía que se iba, que él en pocos días estaba muriendo en la cruz, realmente resucitaría, pero unos días más, y él ascendería al cielo. Entonces, claro, él ya le iba contando a los discípulos lo que está por acontecer. Y los discípulos que nunca jamás por su mente se les pasó que la historia sería de esta manera, dijeron, no, Jesús, ¿cómo? Ahora ya llevamos 3 años contigo, ya sabemos cómo eres, ya vamos entendiendo el reino de los cielos, ya vamos identificando que tú eres el Hijo de Dios. Y ahora dices que te vas, que vas a morir y que te vas. ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, ¿para qué todo esto? Entonces Jesús le dice, no se pongan tristes, no se pongan nerviosos. Miren, yo me voy a ir. Es más, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, dice, mi Padre enviará al Espíritu Santo, otro consolador, otro como yo, pero no estará solo con ustedes, sino que no solamente estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Dice, y Él es llamado el Espíritu de verdad, porque os guiará a toda verdad. Y así podríamos leer diferentes textos que en estos capítulos, cómo Jesús les enseña y les habla y les da un poco ya el entendimiento de lo que tiene que ocurrir, porque es conveniente que así ocurra. Así que necesitamos entender cuál es el papel, porque ¿saben qué? Hace 2000 años que Jesús se fue. Y hace 2000 años que el Espíritu Santo fue enviado. Y esa realidad es la realidad que tendríamos que vivir. El Espíritu Santo está con nosotros, pero está en nosotros. Y es el Espíritu de verdad. Está en nosotros para guiarnos a toda verdad. Hay 2 sustancias, recuerden. O estamos gobernados por la verdad o estamos gobernados por la mentira. Pero el Espíritu Santo fue enviado para vivir adentro de nosotros, para que Él nos guiara en todo asunto de la vida a la verdad de Dios y para ser sacados de la mentira. Jesús, hoy tengo tantas cosas y ya se me fue el tiempo. A ver. Jesús habló muchísimo y le dio mucha importancia en este momento final que iba a pasar con los discípulos, a que Él pudieran entender la llegada del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo quiero mezclarlo con esto. Jesús, en su último tiempo con los discípulos, no solamente los preparaba para la venida del Espíritu Santo, sino que Él mismo los acercaba a las Escrituras. Y esto lo voy a pasar muy rápido. En Lucas 24, cuando Jesús ya está resucitado, pero todavía no ha ascendido, tiene 2 encuentros con diferentes grupos de discípulos. Él se encuentra primero con 2 discípulos camino a Emaús. ¿Recuerdan? 2 discípulos que están yéndose para Emaús, que están tristes, porque ellos piensan que Jesús ha muerto
y resulta que él se encuentra a Jesús con ellos. Y dice, después de entablar una conversación, Jesús les dice, los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Después sabemos que los discípulos en un momento dado se dieron cuenta que era Jesús y él desapareció de su vista. Pero un poquito más adelante, él se encuentra con otro grupo de discípulos. Y dice en el versículo 44-45, cuando se encontró con ellos, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Jesús tenía un equilibrio entre la palabra y ahora les enviaba al Espíritu Santo. ¿Qué piensan ustedes que va a ser el Espíritu Santo? Lo mismo que Jesús. Por eso digo que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la Escritura y la Escritura nos va a llevar al Espíritu Santo. Cuando nuestra mente está amando a Dios, recuerden que hay un mandato, amar a Dios con toda nuestra mente, es cuando es una mente que se deja gobernar por la palabra y por el Espíritu. Y ahora sí, voy a saltar algunas cosas, vamos al texto de Romanos 8, en esta misma línea. Romanos 8, del 5 al 6. ¿Alguna vez leyó el libro de Romanos? Si no lo leyó, se lo recomiendo, porque el libro de Romanos es una explicación detallada y secuencial de lo que es el mensaje del Evangelio. El libro de Romanos empieza diciendo que todos los seres humanos somos pecadores porque nacemos con naturaleza de pecado y que porque somos pecadores merecemos la muerte. Pero entonces nos habla de esa esperanza gloriosa que es que tenemos la esperanza de una nueva vida a través de Jesús y su sacrificio. Y el capítulo 5 nos habla acerca de ese regalo precioso de la salvación que podemos recibir a través de la fe. Y a continuación sigue hablando acerca de, una vez estando en esta nueva naturaleza, cómo se puede producir una lucha. Pero el capítulo 8... Entonces aquí este es como un capítulo que posiciona a los hijos de Dios en la realidad de lo que tenemos que vivir y es una vida en el Espíritu. Los nuevos creyentes, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, necesitamos saber que hay una vida en el Espíritu que está siendo propuesta. ¿Y esta vida en el Espíritu de qué se trata? ¿Algo místico? No, es algo práctico, algo real y tiene que ver con lo que venimos aprendiendo las últimas semanas, porque dice Romanos 8, 5 y 6, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, ¿qué hacen? Piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son gobernados por el Espíritu Santo piensan ¿en qué? En las cosas que agradan al Espíritu. Entonces cuando el apóstol nos quiere llevar a esa vida real, a una vida cristiana real, a comenzar a experimentar esa transformación real, pero de personas que estamos aquí pisando la tierra para hacer el plan de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios. Esta vida en el Espíritu, ¿de qué se trata? ¿De ser personas raras? Con caras raras, con gestos raros, con movimientos raros, con un culto raro. ¿Qué tiene que ver? Con darle el gobierno de nuestra mente, o a la carne o al espíritu. Si somos personas que le damos el gobierno de nuestra mente a la carne, somos personas carnales. Que ese es un tema que también se habla en las cartas apostólicas. Personas carnales, personas que actúan pues en egoísmo, en orgullo, en enemistad, en contienda. Personas gobernadas por una mente carnal. Piensan en lo que agrada a la carne, lo que quiere mi carne, mi yo. Pero dice que las personas espirituales son las que han dado el gobierno de su mente al espíritu, para caminar en aquello que agrada al espíritu. Porque dice, por lo tanto, versículo 6, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¡Wow! Esto ya son palabras mayores. Dice, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida
y a la paz. ¿Y saben qué significa esta palabra traducida como permitir? En el original está hablando la intención de ese pensamiento, es decir, la intención del pensamiento de la carne tiene un final, un único final, muerte. Muerte. La carne, el pensamiento de la carne solo tiene una intención, es muerte, llevarnos a una muerte espiritual. Solo que en el camino está la muerte del propósito de Dios. Como decía mi esposo, el perder la vida de Dios que nos habita es muerte. El pensamiento de la carne es muerte. No lo adornemos, no lo pintemos bonito. Es muerte. ¿Se disfraza de otras cosas? Sí. Se disfraza de algo gustoso, de algo apetitivo, pero es muerte. Si es pensamiento de la carne, es muerte. Pero el pensamiento que viene del Espíritu tiene otra intención. Es vida y paz. ¿Qué áreas de tu vida no estás experimentando vida, aumento de la vida de Dios y paz? Puede ser que en esas áreas no sea el pensamiento del Espíritu el que esté gobernándonos. En esa área no estamos renovando nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios en esa área y por eso no experimentamos la vida y la paz que Dios desea, porque la intención del pensamiento del Espíritu es vida y es paz. Y un poquito más adelante, Romanos 8, dice, versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Fíjense ¿quién es el Espíritu Santo, el que vive en nosotros? O sea, pensamos que es una fuerza, que es una energía. No, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y es el Espíritu de verdad, está ahí para guiarnos a toda verdad, está ahí para proponernos los pensamientos de Dios, porque Él sí tiene acceso a los pensamientos de Dios y Él se ha hecho uno con mi espíritu. Él me está llevando continuamente a la mente de Cristo, pero claro, dentro mío hay otros pensamientos, los que me propone la carne. Entonces se nos enseñaba, ¿cuál es el origen de mis pensamientos? Yo tengo que identificar y discernir si ese pensamiento me lo está proponiendo la carne. Yo tengo que saber que su fin es muerte. Algo va a morir en el camino. Algo va a morir en el camino. Pero si es del Espíritu, va a haber aumento de la vida de Dios. Y va a haber paz, y más paz, y más paz. Y la paz de Dios lo va a ir abarcando todo en nosotros. Y dice, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Versículo 13, si viven obedeciéndola, morirán al pecado. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros y tiene la capacidad, tiene el poder de ayudarnos a que muera en nosotros toda acción de la naturaleza pecaminosa. Pero ¿dónde empieza Él? Tomando control de nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque todo aquello que yo le doy lugar en mi mente será lo que terminará dando a luz palabras, acciones, comportamientos, actitudes. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros para hacer un trabajo. Él tiene una intención y es formar a Cristo en nosotros. ¿Y dónde comienza? Comienza gobernando nuestros pensamientos, porque es ahí donde todo comienza. Es ahí donde Dios quiere trabajar. Así que el Espíritu Santo nos quiere llevar en este día a toda verdad, a saber aquello que ya nos fue concedido en Cristo. Nos quiere afirmar en la paternidad de Dios. Nos quiere sacar, como dijimos la semana pasada, de la doble mente. El Espíritu Santo nos va a sacar, si le damos el gobierno de nuestra mente, nos va a sacar de la mente dividida. Nos va a sacar del desequilibrio en nuestras vidas. Gente que es una montaña rusa. Hoy está bien, mañana está mal. Hoy está bien, mañana está mal. Hoy lo ves tocando el cielo, mañana está que se arrastra por el suelo. El Espíritu Santo es el único que nos trae la estabilidad en el Señor. Si rendimos nuestra gobernabilidad al Espíritu Santo. Pero si en algunas áreas yo quiero hacer lo que quiera
y en otras porque me interesa, quiero hacer lo que Dios quiere, pues estamos constantemente en una mente dividida, y sabemos que una casa dividida no permanece, una mente dividida no avanza, no permanece. Una mente dividida es una mente enemistada. Una mente dividida es una mente enemistada, una mente en duda, una mente desequilibrada. ¿Y saben qué? Creo que todos hemos escuchado en las noticias en los últimos tiempos que se está hablando de una plaga mundial, que no tiene tanto que ver quizás con un virus, sino con una cuestión de la mente de las personas. Se está hablando que estamos en el siglo de la enfermedad mental y los gobiernos comienzan a trabajar, a hacer planes. ¿Para qué? Para que haya un trabajo en las diferentes instituciones que se requieran. ¿Para qué? Para colaborar con la salud mental de las personas. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Ahora, el tema es, ¿está en manos de los políticos el poder colaborar con que haya una recuperación de la salud mental en las personas? Cuando es que es incoherente, porque los que están trabajando supuestamente para que la población pueda recuperar o mantener una salud mental son los mismos que, por otro lado, aprueban los abortos, aprueban los cambios de sexo, aprueban diferentes sistemas educativos, ¿verdad?, que quitan la identidad a nuestros niños. Entonces, es una incoherencia. Tú quieres trabajar con la salud mental del ser humano, pero lo que estás haciendo es dándole, en realidad, quitándole al hombre los elementos que Dios le da al hombre para que logren tener una salud y un equilibrio mental. Entonces, claro, es que es un tema. Aquí donde yo digo, la iglesia necesita entender su papel, su lugar en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. La iglesia necesita ser la primera que logre entender cómo vivir y experimentar salud en su mente. Porque también está los que estamos en la iglesia, pero queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. No estamos renovando nuestra mente en la palabra, no nos estamos dejando gobernar por la mente de Cristo y nuestras vidas son igual o peor de desequilibradas, igual o peor de angustiadas, igual o peor de llena de temores, igual o peor llena de inseguridades. Entonces, claro, yo siempre pienso, ¿qué le queda al mundo? Si en la iglesia no hacemos las cosas como Dios anhela, como Dios quiere. Aquí es donde primero vamos a trabajar. Somos tan rápidos en señalar a los de afuera, ¿verdad? Mira a esta persona cómo se comporta, mira a la familia de esta persona, mira a sus hijos. Somos tan rápidos para señalar a los de afuera. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál está siendo nuestro papel? ¿Somos una iglesia relevante en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro bloque, en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuál es nuestra relevancia? ¿Cuál es nuestro nivel de influencia? ¿Cuál es nuestro nivel de impacto? Ellos están viendo una persona llena de paz cuando todos están en pánico por las noticias, por las circunstancias, por las cosas que están pasando. ¿O somos los primeros que entramos en las conversaciones? Uy, sí, está todo mal, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? Entonces, necesitamos nosotros trabajar con este asunto, porque la iglesia es la que transmite, transporta la esperanza que las personas necesitan. Y ya voy a ir rápidamente a 3 cosas que el Espíritu Santo, recuerden, el Espíritu Santo, a lo mejor de los 3 puntos, que voy a ir muy rápido, no se acuerda exactamente, pero si usted se va de aquí con una mayor conciencia de la persona del Espíritu Santo, el trabajo mío va a estar hecho. Porque hemos hablado acerca de la ley de los espacios vacíos. ¿Recuerdan? La ley de los espacios vacíos. Y se nos enseñó la importancia de estar llenos de la palabra. Llenos de la palabra. Colosenses dice que la palabra abunde en abundancia. Abunde en ustedes, abunde, abunde. Abunde en abundancia. No, pero bueno, abunde mucho. Esté en abundancia en ustedes. ¿Cuán importante es que la palabra llene nuestra mente, llene nuestra vida, llene nuestra boca?
la palabra gobernando, pero es que Efesios dice, sed llenos continuamente del Espíritu Santo, porque vuelvo a recordar, nuestras vidas deben estar equilibradas entre la palabra y el Espíritu, porque el Espíritu te va a llevar a la palabra y la palabra te va a recordar que te llenes del Espíritu. Es el gobierno de la persona del Espíritu todos los días, todo el tiempo. Entonces vamos a poder ser ese esposo, esa esposa, ese padre, ese hermano, ese hijo, ese profesional que Dios quiere, porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la mente de Cristo. Quizás no sabes el versículo, pero de repente discerniste que tu actitud tenía que cambiar y después te enteraste que estaba en un versículo y tú dijiste, pero a mí ¿no les ha pasado alguna vez? No sabías ni que estaba en la Biblia eso, pero porque es el Espíritu Santo, es quien inspiró las Escrituras. Lo que pasa que, la verdad, Dios es tan bueno que nos lo deja por escrito y encima nos da el Espíritu Santo a vivir adentro de nosotros para que nos recuerde aquello que leímos escrito. Entonces, al final nos está dando todas las herramientas para que lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros se lleve a cabo en estos días, en esta generación, en nuestras familias primero y después hacia afuera. Entonces, voy a dar 3 puntos que el Señor ponía en mi corazón para compartir hoy, que son cosas que hace el Espíritu Santo, para que usted un poquito trabajemos en la misma dirección. Pero si no se acuerda de los 3 puntos, si a partir de hoy nos levantamos cada día diciendo, Espíritu Santo, te rindo mi mente, Espíritu Santo, guíame en todas las cosas, porque ¿saben qué? El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a Cristo, siempre. Tú estás en Cristo, tú estás sentado juntamente con Cristo. Recuerda lo que te fue concedido en Cristo. Tú esto lo puedes en Cristo. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a Cristo. Y Cristo nos está llevando al Padre. Y el Padre nos envió a su Espíritu Santo. Así que imagínense, levantarse cada día, Espíritu Santo, tú hoy guías mi día. Yo no abro la boca, sino es por lo que tú pongas en mí. Yo hoy no tomo ninguna decisión, sino que tú la tomas a través de mí. O sea, darle el espacio en nuestras vidas al Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar a entender lo profundo del corazón de Dios, que es lo que es la mente de Cristo. Y 3 cosas muy rápidas. Número 1, mire que hemos hablado de este tema, lo hemos hablado, lo que voy a decir ahora, pero por alguna razón, el Espíritu Santo nos vuelve a llevar a que lo volvamos a reforzar. Número 1, Él nos afirma una y otra vez en la paternidad de Dios. Amados, amadas, el Espíritu Santo, según dice Romanos 8, 15 y 16, dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como hijos. O sea, cuando fuimos hechos hijos de Dios, viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros, que es el Espíritu por el cual podemos llamar a Dios Papá, Abba, Padre. Su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo primero que va a hacer su Espíritu Santo todos los días en nosotros? Recordarnos que somos hijos de Dios. Recordarnos que Dios es nuestro Padre, que somos hijos por estar en Cristo, pero que en nuestra casa no hay orfandad, en nuestra casa hay paternidad. Pero seguimos viendo a veces conductas, actitudes en las personas que te das cuenta, no hay paternidad, no hay paternidad, se comportan como huérfanos, Por eso necesitamos seguir reforzando esta verdad. Pero ¿sabes qué? Yo vengo aquí y te la digo durante 5 minutos que voy a estar en este punto. Pero el Espíritu Santo, yo sé que tú estás escuchando al Espíritu Santo porque lo primero que te va a recordar todos los días es, eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. O sea, no te lances a los brazos de cualquiera. Eres una hija de Dios. No pongas tus ojos en cualquier sitio. Eres un hijo de Dios. No puedes reaccionar de esta manera. Eres un hijo de Dios. No des lugar al temor. Tú eres un hijo de Dios. Todo el tiempo lo que va a reforzar el Espíritu Santo, en primer lugar, es este vínculo
de paternidad con Dios, que somos sus hijos y que somos hijos muy amados, no hijos que llegaron por casualidad, hijos buscados, y eso lo vamos a ver en el segundo punto, hijos buscados por el Padre, hijos tan amados que Él nos buscó hasta que nos encontró. Entonces somos hijos muy amados. Y yo lo que me daba cuenta es que a veces estamos hablando de agendar pensamientos y proponemos áreas y aspectos donde los pensamientos tienen que cambiar, pero a veces me doy cuenta que no llega. Y no llega por esta razón. ¿Saben por qué no llega? Porque su paternidad no está fuerte en nosotros. Porque cuando hay paternidad, entonces su voz es su voz y no hay otra voz. Es solo la voz de Dios. Hoy no me da tiempo, pero solamente les digo así por encima. ¿Cuántas veces Jesús hablaba acerca de su Padre? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Era un tema transversal. No era un tema específico, pero era transversal. Cada vez que hablaba de algo, hablaba de su Padre. Sacaba otro tema, hablaba de su Padre. Solo le voy a poner 3 ejemplos. Cuando Jesús está hablando acerca de la verdad os hará libres, conocer al Hijo, si conocéis al Hijo, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? En este contexto dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Pero ese contexto está hablando de paternidad. Porque dice, vosotros no estáis escuchando la verdad de Dios, que es que crean en mí porque tenéis otro padre, el padre de mentira. Entonces, está hablando acerca de un contexto de la verdad que nos hace libres y lo está hablando en un contexto de paternidad. Si usted quiere, después lo profundiza. Es un contexto de paternidad. ¿Quién es vuestro padre? ¿Quién es vuestro padre? Depende de quién es vuestro padre, ponéis voz a vuestro padre. Porque el padre es el que da voz, identidad, propósito, genética. El Padre. Entonces Jesús decía, hay 2 padres. Si estáis creyendo en mí, entonces estáis escuchando la voz del Padre. Si no estáis creyendo en mí, es porque sois hijos de otro padre. Y eso, claro, ofendió a los religiosos, pero no es ese el punto. El punto es que Jesús todo lo centralizaba en la paternidad de Dios. Cuando Jesús invita en Mateo 11, esto de que les hablé ahora es Juan 8, por si después lo quiere estudiar. En Mateo 11 Jesús hace una invitación maravillosa. Vengan a mí todos los que estáis cansados, trabajados, exhaustos. Dice, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo, un yugo que es fácil, una carga que es ligera. Dice, y entonces habrá descanso para vuestras almas. Wow, a mí me encanta este versículo. Me encanta esta invitación. Pero ¿saben qué? Está en un contexto de paternidad. Porque siempre vamos directamente al versículo 28. Pero lean lo que está antes. ¿Qué está diciendo? Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás en mí, yo estoy en ti. Y yo te doy a conocer a ti, a los que tú quieres que te dé a conocer. Entonces hizo la invitación. ¿Dónde, en qué contexto es esa invitación? En un contexto de paternidad. ¿Usted cree que esa invitación es algo aparte de la paternidad de Dios? No, lo que estaba invitando Jesús es a que participaran de lo que Él participa, de la paternidad de Dios. El verdadero descanso no viene fuera de la paternidad de Dios. Y por último, yo les hablo de lo que vimos antes, Juan 14, 15, 16, hablando del Espíritu Santo, que todo tiene que ver con la paternidad y el cuidado de Dios. Pero, ¿cuán importante es que hagamos fuerte en nosotros esta creencia? Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, ¿a dónde apuntó? Si realmente eres hijo de Dios, ¿a dónde apuntó? A que dudara de la paternidad de Dios. Y Dios, cada vez que habló sobre Jesús, ¿qué destacó? Soy su padre, este es mi hijo. Cada vez que habló, Él no dijo otra cosa que soy su padre, Él es mi hijo. Es un tema que debe estar fuerte en nosotros, porque ¿saben qué? Yo les puedo hablar de renovar la mente, agendar pensamientos, pero si no lo hacemos bajo la convicción de la paternidad de Dios, son ideas que a veces consideraremos si nos interesa, si nos conviene, y en otras ocasiones no, porque no es la voz del Padre, no es el consejo del Padre. Pero cuando hay paternidad,
es su voz y ninguna otra voz. Es obediencia al Padre. Es el consejo del Padre. Es el mandato del Padre. Es el pensamiento de mi Padre. Un Padre que ama extravagantemente. Entonces, esto tiene que estar fuerte en nosotros. Muy fuerte. Segundo, el Espíritu Santo nos va a llevar a la paternidad de Dios porque Él es el Espíritu de adopción. O sea, Él es el que nos permite llamar a Dios papá. Y Él los que nos va a recordar todos los días. Lo segundo que va a hacer el Espíritu Santo es afirmarnos en el propósito eterno de Dios. Y esto tiene que ver con Efesios 1, del 3 al 11, que va a ser muy largo de leer, así que apúntelo y yo lo voy a parafrasear un poco. Efesios 1, del 3 al 11. El Espíritu Santo no solamente te va a recordar todo el tiempo la paternidad de Dios, que eres un hijo, una hija de Dios, muy amados. Y, bueno, no fui a los versículos, pero la importancia de saber que, como dice Corintios, fuimos reconciliados con el Padre, porque Él quiso reconciliarse con nosotros y recuperarnos como hijos. Pero en este texto de Efesios 1 hay tantas verdades, tantas verdades. Yo digo, ¿estas verdades de dónde las sacó el apóstol Pablo? Estas verdades se las reveló el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se las recuerda a la iglesia. Y encima quedan por escritas para que nosotros podamos leerlas, porque es una realidad también para nosotros. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo va a venir a recordarnos todos los días? Pues nos va a venir a recordar cosas como que, oye, acuérdate que tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual. ¿Hay algo que nos falte? ¿Hay algo que te falte? Según esta escritura, fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Dice más, dice que antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Antes que existiese el mundo, antes de Génesis 1, tú y yo existíamos en el corazón de Dios. Y ya ahí nos amó y ya ahí nos eligió. No sé si usted puede darse cuenta de esa maravillosa, ese maravilloso pensamiento. Dice que Él decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Él decidió de antemano. Dice que lo hizo porque le dio gran gusto hacerlo, porque le dio la gana, porque quería hacerlo y lo hizo. Dice que es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Dice que hemos recibido una herencia y dice que nos eligió de antemano. Versículo 11 al final. Hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Sabe qué? No les he dicho el título. Hoy que puse título, no les he dicho, yo nunca pongo el título porque soy mala. Y esta vez lo vi y le dije a mi esposo, ya tengo el título, reconciliadamente, ¿no? Porque en mi mente, todo lo que estaba yo desarrollando tenía que ver con una reconciliación. Un pensamiento, una mente reconciliada, primero con la paternidad de Dios, reconciliados con el Señor y devueltos a su paternidad. En segundo, porque éramos reconciliados con su propósito en nuestra vida. Porque según lo que aquí hemos escuchado, yo necesito estar reconciliada con mi pasado, con mi presente y con mi futuro. Hay gente peleada con su pasado, ¿verdad? Dicen que la depresión es una tendencia a mirar atrás. Hay gente que tiene una vida desordenada porque solo mira el presente. Carpe diem, vivo hoy lo que quiero, mañana Dios dirá. Y hay gente que está muy preocupada y afanada porque su tendencia es mirar al futuro. Entonces, son personas que no están viviendo en una mente reconciliada. Es una mente dividida porque está en angustia, en preocupación, en nostalgia, en desorden. Entonces, hay una reconciliación con Dios como Padre, pero hay una reconciliación con nuestra vida, con nuestra identidad, con nuestro propósito. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, claro, su paternidad, su propósito nos empiezan a sacar de todo lo que Dios nos quiere sacar, del individualismo.
Sabemos que es una sociedad hoy con tendencia al individualismo. Soy yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me hace bien, lo que me da placer, solo yo y nada más que yo. Y sin embargo, la propuesta del Señor es otra. No solo va de ti, no solo va de ti, primero va de Dios y segundo va de los que están a tu alrededor. Yo te quiero usar a ti para el otro. Yo te quiero usar a ti para el otro. Lo que tú haces sí afecta al otro. Lo que el otro hace sí te afecta a ti. Entonces nos saca del individualismo, nos saca del conformismo. Bueno, esto es así, ya está. Esto es lo que hay. Ya está, soy así, mi familia está así, esta es la sociedad que nos tocó, ¿para qué pelear en contra? Nos lleva a un conformismo, la mente natural. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo dice, avance agresivo, tiempo de avance, tiempo de crecimiento, tiempo de madurez. El Espíritu Santo está hablando a esta casa de avance. Tú decides si tú te quieres quedar conformado o tú quieres comenzar a conectar con la mente de Cristo. El avance es posible, el avance es posible. La decepción, las decepciones que vivimos en la vida, ¿cuántos fueron decepcionados alguna vez? Todos fuimos decepcionados en algún momento. Claro, aquí podríamos entrar en las expectativas, que entra, entonces cuando no se cumplen, entra la decepción. El tema es que si yo le doy lugar a la decepción en mi vida, al final me estoy haciendo víctima a mí mismo, de una persona o de una circunstancia. Nos hacemos víctimas por causa de la decepción. Y nosotros tenemos que ser sacados de ahí. No somos víctimas de nada ni de nadie. No somos víctimas de nada ni de nadie. O sea que podríamos ir a un montón de historias bíblicas que no me da tiempo hoy, pero el Espíritu Santo te saca del victimismo. Por favor, si identificas que estás entrando en ese camino, escucha lo que el Espíritu Santo te dice, porque te va a sacar rápidamente de ahí. Nos saca de las ofensas, nos saca de las comparaciones, de las envidias, de los celos, de la mente enemistada. El Espíritu Santo nos saca. ¿Por qué? Porque estamos reconciliados con nuestro pasado, presente, futuro, que está en manos ¿de quién? Del Señor. O sea, fuimos bendecidos, fuimos amados, fuimos escogidos, fuimos hechos libres. Y dice que Él hace que todas las cosas resulten a favor de su plan. Tengamos paz mental, tengamos paz en Él, vivamos esta vida con gozo, que nada nos quite el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y por último, el Espíritu Santo tiene un fruto. El Espíritu Santo nos va a reforzar la paternidad de Dios. El Espíritu Santo nos va también a afirmar en el propósito eterno de Dios, y el Espíritu Santo tiene un fruto que Él quiere manifestar conforme le damos gobierno, nuestra mente, palabras, acciones, actitudes. Acuérdate que en la Biblia llenura es gobierno. Es lo mismo, en la palabra, de lo que estás lleno te gobierna. Y cuando Él dice, sed continuamente llenos del Espíritu Santo, es porque permite que cada día, cada momento, el Espíritu Santo tenga el gobierno sobre ti. Y cuando Él tiene el gobierno, hay una expresión. Esa expresión es el carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo es la mente de Cristo. Ahora, Pablo lo llamó en Gálatas fruto del Espíritu, pero lo llamó en Corintios la mente de Cristo, ¿no? Y lo llama en otras partes Cristo siendo formado en nosotros. Podemos llamarlo de diferentes formas, pero es una sola expresión. Y solo se logra cuando el Espíritu Santo gobierna todo en nosotros, desde nuestros pensamientos a toda nuestra vida interior. Y ese fruto, esa expresión es amor, es gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Esta es la expresión real. Por eso no es que tengamos que ser personas raras. Ser espiritual no es ser raro. Ser espiritual es que esto que acabamos de leer sea natural en nosotros, porque cuando el gobierno del Espíritu es una realidad, naturalmente va a salir amor de nosotros, va a salir paciencia de nosotros, va a salir bondad de nosotros, va a salir una expresión de fe de nosotros. Gálatas, ya voy terminando, Gálatas 6, 7 y 8, un poquito más adelante de esta descripción, dice,
No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Esto es una carta a personas creyentes, ¿sí? Entonces, en la vida del creyente funciona la ley de la siembra y la cosecha. ¿Me escuchó? En la ley del creyente funciona la ley de la siembra y la cosecha. Dice, los que viven, el creyente que siga viviendo para satisfacer deseos de su propia naturaleza pecaminosa, que siga haciendo invitaciones, cosecharán destrucción y muerte. Lo mismo que decía Romanos. Pero la gente que viva para agradar al Espíritu, ¿verdad? Que siembran rendición, obediencia, gobernabilidad a los pensamientos del Espíritu, a la mente de Cristo, a los deseos de Cristo, dice que en esa vida se cosechará la vida eterna. Miren, el Espíritu Santo tiene un trabajo fino que Él está haciendo en nosotros y es formar a Cristo, formar a Cristo, formar a Cristo. Miren, no me da tiempo a ir a Isaías 55, pero Isaías 55 es una figura maravillosa de todo lo que yo he predicado hoy. Ahí en Isaías 55 está. Está hablando acerca de cuál es nuestro alimento, qué es de lo que te estás alimentando, si de lo que te estás alimentando es el verdadero alimento o no. Nos está hablando de subir a los caminos y a los pensamientos del Señor que son más altos que los nuestros. Usa la figura de que la palabra de Dios, cuando es enviada, nunca vuelve vacía, porque es como la lluvia que es enviada a una tierra y en esa tierra hace su trabajo a tal punto que se produce un fruto y ese fruto servirá para dar de comer al hambriento como para dar semilla al que siembra. Pero para terminar, toda esa figura que está hablando del cambio, la transformación que se producirá en las personas que le dan en su vida el lugar a la palabra, al buen alimento, al gobierno del Espíritu, a mí este versículo me rompe siempre la cabeza. Dice el versículo 13, y ponga la imaginación. En este caso, le invito a que usted pueda, más que la palabra, poner la imaginación. Dice, donde antes había espinos. ¿Puede imaginarse un terreno con espinos? ¿Usted quiere vivir ahí, en un terreno con espinos? ¿Quiere que ese sea su hábitat, su matrimonio, su familia, sus relaciones, sus emociones? ¿Quiere que sea espinos? Dice, donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga. ¿Usted quiere vivir en un ámbito donde lo que reina es la ortiga? Brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Este es el nivel de transformación que usted dice, pero no es posible, no conoces mi vida, es un caos, no conoces mi familia, no sabes de dónde vengo. No importa, no importa. Si tú das en tu vida espacio a la palabra, espacio al Espíritu Santo, donde había espinos, habrá cipreses. Donde había ortigas, brotarán los mirtos. Porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer la palabra. La palabra es la que tiene el poder de transformar todo, de adentro hacia afuera. Tú serás transformado y de repente verás cómo se transforma tu matrimonio. Tú serás transformado y de repente ves cómo se transforma tu casa. Tú serás transformado y de repente se transforma tu salud mental. De no poder dormir, vivir angustiado, vivir preocupado, de repente hay un gobierno de su paz que ni tú mismo te explicas. Porque ya la palabra dice que su paz no se puede explicar. Es una paz que no es natural, que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la obra preciosa que Dios está haciendo en nosotros. Y después nos usará a nosotros para que otros también puedan experimentar esa transformación. Y te preguntarán, ¿pero cómo lo haces? Y tú le dirás, dale lugar a la palabra. Dale el gobierno de tu vida al Espíritu. No es nada más, ni nada menos.
Pero es eso, y eso está al alcance de todos. Alcance de todos.